se pueden poner en práctica de forma común y corriente, ¿no? En el cotidiano. Y sobre todo es que uno se imagina que para poder ser cercano necesita desarrollar un tipo de conciencia, un tipo de no sé qué milagroso sentimiento para poder ser sensible o serio escuchando a otros, ¿no? O interactuando con otros. Entonces, eh, hoy en el programa vamos a hablar de un poquito de eso, de cómo nosotros podemos ser serios sin perder la flexibilidad, ¿no? Sin perder esta capacidad de integrarnos y de siempre ser respetuosos con los demás y cuál es cuál sería como la actitud correcta frente a lugares o situaciones en las cuales yo interpreto o entiendo que no son acordadas a mí. Esta semana ha sido muy recurrente eso en mi espacio personal. Eh, ¿Qué pasa si estoy en este ambiente y no me siento tan cómodo o veo que hay cosas que no son, que no tienen balance o no? ¿Qué pasa cuando veo, ¿no? Cuando percibo, cuando... Y habitualmente hay como una explicación desde un punto de vista que dice que bueno, que todo lo que tú percibes es lo que proyectas y etcétera, ¿no? A veces no, a veces no todo lo que percibís es lo que tú proyectás, ¿no? También hay una mirada de algunos estudiosos de la supraconciencia que dice lo que tú estás experimentando es lo contrario a lo que estás experimentando en la conciencia suprema o en la siguiente a la que te encontrás. Y entonces también, bueno, si tú estás siendo víctima, en la siguiente experiencia, por reflejo o espejo, estás siendo quien victimiza, quien este, y tampoco estaríamos tan de acuerdo, capaz que en eso de cómo nos movemos nosotros en el cotidiano. Ver a veces un algo en la vida o en nuestro diario vivir no siempre significa que yo soy quien lo proyecta o quien lo genera o quien lo impulsa. A veces lo veo justamente para entender dónde no quiero estar o para poder comprender la heterogeneidad de la manifestación o la multiplicidad de posibilidades en cuanto a la toma de decisiones. Y, y justamente una de las cosas que me planteaba esta semana es justamente esto, ¿no? ¿Qué necesito saber para poder acompañar a otros? ¿O qué cosas necesito entender de mí para poder acompañar en el proceso natural de otro ser humano? ¿No? No terapéuticamente, sino en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en el lugar en el que me encuentro, en la zona en la que vivo, o sea, qué cosas son las que son importantes. Y nunca se habla de eso, siempre se habla o se espera que el ambiente en el que se da esa interacción sea con un otro que tiene un desarrollo en algún aspecto, ¿no? Que, no sé, ya sea en el conocimiento psicológico, social o de derecho, o sea, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar, siendo un ciudadano común, ¿no? ¿Cómo puedo colaborar? No solamente para el entorno o para el bienestar de la comunidad en general, pero sobre todo para poder sentirme parte sin tener que hacer algo especialmente. Ser parte simplemente, ¿no? Entonces, un poquito de eso se va a tratar el día de hoy. Y es interesante, sobre todo porque eh, siempre nos esforzamos por tener una seguridad intelectual alrededor de todo lo que hacemos, ¿no? Y el reconocer, ahora esto de conocerte a ti mismo y no sé qué, sí, bueno, pero todo el conocimiento es tan vasto que es imposible que uno pueda estar con una cercanía, ¿no? Al otro, queriendo conocer todo, ¿no? O teniendo todas las respuestas, o siendo tan exacto en esa interacción, ¿no? Creyendo que puede. O sea, eso es aleja, no contiene y además no es real.
Hablamos siempre de la cercanía en lo real o en lo en lo que te nutre. O sea, ¿qué te nutre, Patricia? Creo que las relaciones con otras personas, el relacionarte con otras personas, el hablar, el escuchar, el ver al otro y verse a uno mismo es lo que te nutre constantemente. Más allá de que a veces hablamos tanto de la naturaleza, que la naturaleza nutre, ¿no? Es mucho más fácil, más simple, porque la naturaleza te responde con ese amor que es imposible de no detectar. Mm. Cuando estamos en situaciones o en asociaciones con otras personas, tenemos tantas barreras. Por el propio enredo, ¿verdad? Claro, Ah, todo. empezamos a enredar en nuestros pensamientos Sí, sí. y a incluirlos en el pensamiento del otro y decirle cómo debería de pensar Sí, sí, sí. y cómo, Incluso cómo... la predisposición, si uno ya conoce a alguien y lo va a ver dentro de 2 días, ya empezás desde ahora a empezar a pensar, ¿y cómo va a ser? O sea, es como, basta. Llega un momento que tenés que decir, basta, ya está. Cuando lo vea, cuando esté ahí en ese momento, porque si no también se genera una cantidad de cosas que posiblemente en el pasado o en lo que sucedió antes tenía como algo de real o verdadero, pero ahora el otro es Es diferente. otro, claro. Y uno es diferente también. Entonces, tener esos ojos como cuando uno ve a la naturaleza, eh, ver al otro siempre con esa expectativa de que no sabemos qué es lo que va a suceder. Y pero siempre con la esperanza de que sea verdadero, será la palabra, eh, no falso. Yo creo que Aunque no esté tan lindo, sí, pero no falso. claro. Bueno, siempre que uno se conozca a sí mismo, Ujú. o por lo menos lo intente, o se reconozca, conocerse a sí mismo, bueno, como la verdad, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, a pesar de que la verdad te invita a que te conozcas, es un enunciado increíble. Decir, bueno, conocete a ti mismo y conocerás toda la verdad. O sea, eso, claro. ok. Y te hará Inmenso, libre, además. Y también, si querés agregarle inmesurable. no te gustará escucharlo. Claro. No será exactamente lo que te gusta escuchar. Pero, ¿por qué? O sea, la verdad es porque nosotros tenemos mm, un conocimiento de nosotros mismos en el deseo, o sea, en la proyección que tenemos en el deseo de ser, ¿no? Nosotros creemos que nosotros somos lo que deseamos ser en algún punto. O sea, yo quiero pensar en, no sé, en la paz mundial y en no sé quién, y es como un ideal que rodea mi propio pensamiento. Pero frente a la vida cotidiana, eso se extrapole, ¿no? Se sale. Y si un vecino me empuja un poco el cerco, no sé qué, ya voy a la guerra y no a la paz. O sea, los márgenes se mueven de acuerdo al ideal, ¿no? Porque creo que el ideal tiene una consideración específica o determinada y en mi vida cotidiana ese ideal, como no está resuelto o no es alcanzable, entonces no es experimentable. Y así nosotros vamos tratando la vida, ¿no? Sin conocer exactamente cuál es la base fundamental de nuestra búsqueda o qué es verdaderamente para nosotros. Como hablaba de Krishnamurti al principio, me parece que está bueno volver ahí a ese concepto que él tenía de, o sea, si es la felicidad o la satisfacción lo que buscamos. Él siempre aporta de algún lugar esto de la diferencia entre felicidad y satisfacción. Y qué importante que es tener clara la diferencia entre algo que me va a provocar una satisfacción específica, ¿no? Permanente, y la búsqueda ilusoria de la felicidad. Entonces, esa búsqueda ilusoria de la felicidad es una limitante para poder ser una persona calma o serena, o poder reaccionar de manera adecuada en los momentos en los que estoy centrado en la realidad, en el estar presente, ¿no? Y otra de las cosas que es importante es estamos distraídos buscando determinadas cosas. Y cómo podemos centrarnos en nosotros mismos, siendo o reconociéndonos quiénes somos, si nosotros estamos distraídos. Es imposible poder tener en cuenta cuáles son los aprendizajes siguientes. Si respondo de esta manera y no me gusta, bueno, ¿cuándo cambiar cuándo o cómo modificar ese parámetro de acción, ¿no? Y todo eso nosotros a veces lo pasamos a un grado
¿no? A un nivel de trabajo personal profundo, de ir allá y hacer esta búsqueda y voy a este gurú y a este otro y a este terapeuta y a este otro y a esta no sé qué y a esta otra y nos volvemos tan itinerantes, nos volvemos tan tan poco serios con la búsqueda de nosotros en realidad, que la buscamos en lugares, nos buscamos en lugares y cuando hay un lugar que nos refleja lo que descubrimos es que, bueno, había una parte que ya estaba resuelta, pero no lo planteamos como que estaba resuelta, lo planteamos como que ese es el lugar al que debo de pertenecer, cuando en realidad lo que debo de comprender es que esa ciencia dentro de mí, ¿no? Aún le falta la conciencia, o sea, hacerlo vivo o traerlo a la manifestación a través de mi experiencia colectiva, dentro de mis acciones cotidianas. Bueno, de esto va el programa de hoy. Preguntas pueden hacer, ¿verdad? El día de hoy. A través de las plataformas de Facebook de la radio, de la 91, y por supuesto a través de la plataforma de YouTube de la Ida Rosa. Punto 44. Ay, Dios. Claro, o nos cuenten alguna experiencia o alguna cosa o alguna pregunta, ¿sí? Estaría buenazo. Sí. Estaba pensando, Sí, porque esto tiene mucho que ver con cómo percibo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, cuál es mi postura de mí dentro de y además cómo voy a percibir esto de la realidad, que a veces no es tan continua. Entonces pensaba esto, em, claro, ¿cómo es que yo interpreto? Porque una cosa es lo que vemos, hay algo que está muy claro. El mundo es el mismo para todos, eso es inherente a la realidad. O sea, cuando yo me subo a un avión y vos te subís al mismo avión, las dos vamos en el mismo avión. bien, Punto. Ahí no va a haber que tu avión es azul y el mío es blanco. Eso no es real. Tú y yo vamos a ir en el mismo vehículo. Y por ende estamos las dos en el mismo planeta. Lo que percibimos del planeta sí tiene que ver con cómo interpreto, ¿no? El avión en el que vos vas, el avión en el que yo voy. Eso sí, ahí hay un aspecto que tiene que ver con la relación con la realidad y la relación con la realidad va a tener que ver con la forma en la que tú la interpretas. No podemos nosotros hacer un discernimiento sin ese conocimiento, sin darnos cuenta de que aunque tú y yo viajamos en el mismo vehículo, no vamos a tener la percepción de la realidad del mismo punto. Primero porque tú y yo tenemos puntos distantes, ¿no? En el cual percibir, ya sea sí, por la experiencia personal, por el desarrollo o también por la posibilidad que nos implica viajar en ese vehículo. En dónde estamos ubicadas, cuál es el número de veces que te has subido a un avión, o sea, vamos a tener una experiencia. Esto parece como algo bastante sin profundidad, ¿no? Pero cuando yo lo paso eso o lo traslado a cómo yo me relaciono con un otro, es exactamente igual. O sea, yo tengo un pariente, vamos a ponerle cualquier número, un nombre, una tía, ¿no? Tengo una tía, vos tenés una tía. sí, Pero tu tía y la mía, a pesar de ser tías y que cumplen el mismo rol o que tienen la misma función, no vamos a tener nosotras la misma experiencia de sobrinas. Estamos hablando del rol, ¿no? No estamos hablando de las personalidades. Ser tío y sobrino implica algo. Implica que vos sos hijo del hermano de alguien, ¿no? Y esa persona es hermana de tu madre o tu padre. O sea, sí, ahí no hay misterio. Ahora, ¿qué es lo que aparece en esta realidad? Bueno, a partir de que yo tengo una relación con la realidad, también tengo que tener claro cuánto de presencia tengo en esa realidad. ¿Qué es una presencia? Una presencia es cuánto de atención real tengo en esa conexión y cuánto de discernimiento le pongo a esa realidad, o sea, cuánto de mí hay ahí. Nosotros cuando queremos acompañar a alguien o nosotros queremos acercarnos a una realidad o queremos que una realidad se modifique, tenemos que tener en cuenta eso, que no es solamente el rol que cada uno cumple o que la función que cumple, sino cuál es
el desarrollo que se le va a dar a través de el conocimiento, la experiencia o la presencia que tenga en esa realidad. No sé si se puede interpretar eso. Sí, por ejemplo, yo el otro día noté eso que vos decís, no sé si es eso exactamente, ¿no? Una de mis primas habla de una de mis tías relacionándose con la foto y explicando su amor a la tía, Mm, que es mi misma tía. claro. Somos primas, ella es, mi tía era hermana de su papá y era hermana de mi mamá. Mm, Y cuando yo leo exactamente toda la explicación de su amor hacia esa tía, yo dije, wow, qué cantidad. sí. Me quedé así. Mm, Entonces tuve que discernir que la relación era totalmente diferente, a pesar de ser la misma personalidad claro. y ser tía también de las dos, la relación era completamente diferente. Y no era una cosa antagónica ni nada por el estilo, pero había una cantidad de presencia en su amor Mm, que en la mía estaba bien, pero no había esa presencia, claro, porque esa nosotros, cantidad. nosotros podemos interpretar también que, por ejemplo, hablamos lo de la valla, ¿no? O sea, yo tengo un ideal determinado, una realidad proyectada en este mundo en el que todas vivimos. O sea, estamos hablando de un cerco entre una casa y otra. Tu Sí, cerco entre una casa y otra, o el cerco de Karen entre una casa y otra, no importa, es un cerco. sí, Estamos hablando de eso. Y la manera en la que tenemos de reaccionar frente a cualquier episodio que pase en ese cerco. sí, El cerco tiene una función determinada, a la que todos damos por realidad. O sea, nosotros sabemos que un cerco, ¿qué hace? un límite. Es un límite. Es un límite que en este caso impide, no prohíbe, Mm, ¿no? Porque si fuera prohibitivo sería otro tipo de... tendría otro tipo de estructura, sí, sí, ¿no? sería otro Ponele. tipo de límite, de límite. Permite, porque bueno, permite que la pelota del vecino pase, Ujú, permite que mi perro vaya y venga, o permite que el gatito va, o permite que... Permite. ujú, En algún punto hay una conexión entre un mundo y otro, ¿no? O tu patio y el mío, ponele. Cuando, cuando hay algo más estricto, más masivo, lo que hay no es un cerco, hay un muro, una estructura, ujú, una muralla. Y eso tiene en sí mismo una idea. Yo sé que solo ver que eso es así, entiendo o interpreto, aunque no lo razone, que eso tiene esa función, ¿no? Y cuanto más alto, yo sé que es más difícil acceder. acceder, o sea, o hay algo más Ujú, importante que guarda o es algo o hay algo más importante no quiere decir que sea bueno. claro. A veces hay miedo, a veces se guardan cosas, ¿no? No siempre es de custodia de algo Mm, importante, a veces es de limitación para tu propio bien. No estamos posicionándonos. Con la realidad es igual. Cuanto más presencia tengo, es más alto el muro. Y ese muro, a veces, aparentemente, dentro de mis propias consideraciones, da la sensación de difícil de atravesar. Soy una persona que reconozco o me conozco, por eso hablábamos del conocerse a sí mismo al principio, ¿no? sí. Me reconozco y entiendo o interpreto cuáles son los marcos por donde me voy a mover o cuáles son las realidades en las cuales yo habito. El mismo avión, ¿no? La misma experiencia, pero bueno, tengo una, una, una relación con el avión determinada. O sea, subo al avión, sé que tengo que hacer esto y esto, y me relaciono con el avión de esta y esta manera. Y tengo una actitud consciente frente a eso, estoy presente. Y si estoy presente, entonces van a suceder cosas como que no voy a estar distraído. Sé que en el trayecto, perdón, en el trayecto van a suceder probabilidades de puesto de aire, de turbulencia, de no sé quién, de la tormenta, de que esté divino o que me suba en el viento de chorro y lleguen 2 horas antes al tiempo de que tenía que. Entonces, hay una realidad que es estar presente. Presente es eso, es saber cuáles son las posibilidades reales en este proceso.
hay infinidad de, sí, otras probabilidades, pero las más, digamos, las más conocidas por la experiencia del propio proceso, del propio proceso de desarrollo es ese, estar presente, es saber que cuando me subo al avión tal cosa. Y que va a suceder esto, y que va a suceder esto otro, y que va a suceder esto otro. Y me va a permitir tomar decisiones. Entonces, cuando yo me encuentro con una realidad de rol, ¿no? También es igual. O sea, bueno, entiendo que en este caso, siendo vecino o siendo, si Mm, yo me conozco o me reconozco a mí totalmente, sé cuáles van a ser los parámetros por los cuales me voy a mover. Y no necesito que tú me eh, tengas que, digamos, como limitar alguna cosa, ¿no? Si somos vecinos pegados o no sé quién. sí, sí, o tener escrito en el muro, bueno, estas son las reglas de tal o tal cosa Ok, para no, porque se da de hecho de que yo tengo claro qué, para qué y cómo. ujú, Entonces, eso es simple. Lo que pasa que de tan simple parece que, bueno, no tengo, ya abandono todos los gurús y todas las personas que, ¿no? Abandono todos mis experimentos espirituales y todas mis prácticas, y no, lo que sí tenemos que entender que todo eso va a aumentar tu nivel de atención en el presente y que todo eso tiene que estar direccionado hacia conocerse cada vez más. Y conocerse cada vez más implica todo lo demás, pero no es para afuera y no es desde afuera adentro, sino es que este camino me va a permitir a mí entender cómo funciona tal cosa, ¿no? Y tener un muro cada vez más grande. ¿Y qué significa tener un muro más grande? Bueno, el nene de al lado me tira la pelota, ¿no? Y eso habitualmente es una situación que la mayoría de los padres o ya saben de antemano que al vecino no le importa o saben de antemano que le tienen que decir al niño que no tire la pelota, porque si al otro le molesta, evidentemente va a haber mm, que poner un límite claro, eso también es presencia. Y si al vecino no le interesa, entender también que ese vecino no le interese, no quiere decir que no interese a todos los vecinos. claro. Entonces el discernimiento, mira, ahí ya tenemos, en un juego de la tarde, tenemos el límite, la Mm, flexibilidad, la estructura y además el discernimiento. Podemos hacer que se comprenda eso a través de una práctica cotidiana de estar presentes. Y estar presente no es eh, dedicar un tiempo que no tengo, sino es dedicarle a la vida el tiempo correcto, ¿no? Y el tiempo correcto también desarrolla paciencia. Si yo sé que en mi casa tal cosa se dejan las cosas en un sitio, se lavan las manos, se no sé qué, y después de todo, de esa cuestión, se puede abrir la heladera, por ejemplo, estás educando en ciertas cuestiones, en muchas, por ejemplo, en hábitos de higiene, sí. en paciencia, en Ujú, saber que después de algo viene, que para que ocurra un evento, nosotros tenemos que programar cierta realidad interna. O sea, yo sé que debo de, ¿no? Antes de comer algo, por mi propio bien, tengo que tener ujú, una cierta relación de higiene con ese otro algo. Entonces, estar presentes o la presencia o ser presentes y conocerse no habla de desarrollo espiritual, casi nunca. Es el desarrollo del espíritu, pero no un desarrollo espiritual. Es el desarrollo de la conciencia de lo que soy, un ser humano que vive en una sociedad determinada, que tiene una estructura en este momento determinada. Y ahí no hay buenos o malos. Ahí es simplemente rasgos de comportamiento que tienen que ver con el bienestar. No hay profundidad, y mira, no hay nada de profundidad en lo que dijimos. Solamente es entender que el establecer ciertos vínculos va a permitir profundizar en otros luego, cuando haya que profundizar. Pero al principio, lo simple es absolutamente necesario.
y la presencia, por supuesto, mucho más, eh, esa presencia es mucho más precisa, ¿no? Y necesaria también para el desarrollo de otras virtudes. Y ahí no estamos haciendo... ¿Estás bien? Sí. Sí, 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 sí. No estamos haciendo el discernimiento entre el erudito o el profesional. O sea, no, 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 mira, todos nosotros tenemos que entender que eso es cotidiano. O sea, que si yo no espero, ¿no? No espero el tiempo necesario para lo siguiente, me voy a comer el refuerzo todo contaminado, probablemente porque anduve en la calle, me tomé el ómnibus, salí no sé qué y no sé cuánto y llegué y de ahí derecho a la heladera y agarré la botella que todos usan y entonces, bueno, estamos hablando por ahí de la higiene y la salud, pero también estamos hablando de la capacidad de integrar al otro, de saber que si yo no tengo un hábito determinado, el otro no está integrado en eso, de saber de que es importante mis acciones cuando de verdad soy parte de la unidad de una familia, que es colaborativo, estar atento y que además es absolutamente integrador. Y en ese vínculo que es el primario, por ahí la familia o los allegados, eso después se expande, ¿no? Porque voy a tener la misma consideración con mis compañeros de trabajo y eso no te hace tonto, o sea, ni te vulnera, ni no te hace una persona menos inteligente, o te hace un ser completamente presente, entendiendo que en el vínculo con el que vos te comunicas o donde estás integrado existe esa realidad en la que no estoy solo, que si bien soy una individualidad que tiene la libertad de dentro de determinados parámetros o marcos moverme con libertad, porque si ustedes pueden mirar una sociedad libre realmente, es aquella que puede entender que cada posición, ¿no? Cada decisión, cada desarrollo de una virtud real es colaborativa, ¿no? Imagínense, saquen todos los zapateros de una sociedad. Saquen todos los panaderos, saquen todos los carniceros, saquen todos los conocedores de, no sé, de las hortalizas, o sea, saquen una sola cosa de una sociedad completamente. Hay una pérdida Claro. de completo, ¿no? De aquello que complementa, pero además colabora y además expande. Y además genera un vínculo con la realidad que es integrada. Entonces nosotros tenemos que no olvidar que para estar presentes, pues este tema arrancó porque esta semana hablaba con alguien de que tenía todo un tratado sobre la espiritualidad, pero la verdad es que no está integrado casi para nada al entorno en el que se encuentra, ¿no? Y además no tiene una buena relación con los vecinos, no es amable, o sea, hay un montón de realidad que no queda solamente en el desapego de la cotidianeidad, queda separado de la posibilidad de servir verdaderamente, ¿no? Porque ese proyecto hermoso y súper elaborado no tiene alma, porque de verdad no tiene realidad, porque lo escribe alguien que no lo experimenta. Y entonces en el momento en que eso se pone en práctica o se ponga en marcha, eso va a caer por su propio peso, porque no tiene realidad que lo sostenga. Y el objetivo es solamente emular algo que pensamos que todo el mundo quiere. La verdad que lo que todo el mundo quiere es ser, entre comillas, ¿no? Con esta palabra que siempre se toma así como puntillos, es ser feliz. Pero en el fondo, como dice Krishnamurti, es recibir satisfacción acerca de algo, ¿no? Una respuesta satisfactoria de la vida. Pero a la vez, tú ves que el esfuerzo por acceder a determinados aspectos satisfactorios de la vida nos resta de la capacidad de reflexión, por ejemplo. Y ni cuenta me doy que a veces no descanso. No me doy cuenta de que a veces no como lo suficiente o no como de forma ordenada.
Y a veces estoy desatento al efecto que tengo dentro del núcleo familiar o dentro del núcleo social o dentro de esa relación que tengo con mis compañeros de trabajo. Entonces estar presente o conocerse a uno mismo es eso, es saber que cuando estoy en un ambiente conectando, conectivo, lo importante es saber exactamente cuál es mi intención. O sea, qué verdaderamente hay detrás de esta acción concreta. ¿Para qué vengo? O sea, ¿cuál es mi función primaria y principal? O sea, vengo porque es necesario, vengo porque, pero no estoy presente porque quisiera estar en otra parte o ser otra persona o vivir de otra manera o bueno, o en sus efectos, no sé, ser el dueño de tal o cual cosa. Como propósito personal, la mayoría de las personas quieren desarrollo eh, de materialidad, ¿no? O sea, Sí. quieren tener, Mm. bueno, quieren tener una realidad material que a veces sobrepasa los límites de lo necesario, ¿no? Ujú. Y para eso también sobreestimulan un aspecto que también es necesario, que es el cuidarse o el saberse a sí mismo. ¿Para qué? Nunca se preguntan para qué. Si en el proceso en el que se van haciendo la pregunta, en el para qué, descubren que el para qué es externo a sí mismo, entonces, bueno, no es un para qué confiable, porque en la devolución de la propia realidad van a ver unos por qué que no están tan buenos, ¿no? Y el vacío que aparece después con que, bueno, desarrollo solo un aspecto de mí, me integro solamente en una parte y después me abandono a mí mismo. O sea, ese sí mismo que creo que soy, no soy y no hay nada. Entonces, de eso simple, que parece la pelota en el patio del vecino, Ujú. luego aparecen otra cantidad de probabilidades, ¿no? Porque descubro que tener paciencia, hablar amablemente, tener en cuenta el otro, ser certero, sincero, sensible, silencioso, para poder escuchar o escucharme. Y reflexivo, por supuesto, es un mecanismo que lo hemos puesto tan elevado que nos hemos separado tanto de lo que verdaderamente somos. Todo eso es ser humano. Todo eso lo contiene una persona. Todo eso lo puede desarrollar solamente las personas. O sea, no hay nadie más en este espacio ¿no? Físico y de conciencia que pueda desarrollar la paciencia, ¿no? O la templanza, son los seres humanos, pero no son características divinas, son características humanas que no están desarrolladas por creer que no nos pertenecen. Nos vamos a la pausa. Enseguida venimos con este programa, con sus preguntas a través de Facebook, la plataforma de Facebook de la radio o de laidarosa.44, por supuesto a través de YouTube. Sí, me mandaron una preguntita acá. eh, ¿A qué me refería cuando seguimos a alguien, no? Me dice, bueno, ¿qué es seguir a alguien? Claro. Bueno, entusiasmo. Creo que uno no se atrevería a seguirse a sí mismo. A veces yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasaría si todos nos seguimos a nosotros mismos, no? ¿Qué es el nosotros mismos y qué es seguirnos, no? Y imagínate, la búsqueda que vos tenés, esa que te reía, La dicotomía en decir a nosotros mismos cuando es uno. claro, Nosotros es uno, no es cla- nosotros. Es como rareza, y ¿viste? porque nosotros no somos uno. Sí, es como, fue como así, dije, Claro, imagínate vos tu nivel de sí, pensamiento, ¿no? sí, Ok, tu nivel de acción, sí, tu nivel de decisión. sí. O sea, es cada uno es Tiene un ese, aspecto de ti, ¿no? sí, Somos nosotros. Ya sí, no, ya ahí no- ya está Cuando todo. existe el uno mismo, conocerse a uno mismo es una sola realidad. Hay Unipuntual. coherencia. Mm. Entonces no tenés que seguir a nadie, porque la verdad es que podés compartir conocimiento, podés interpretar el mismo conocimiento, podés hacer la misma práctica, podés ser compañero de, no sé, búsqueda de una afirmación, de una conciencia, de un conocimiento, en- pero eres tú. Y imagínate también que cuando uno es
es en sí mismo, ¿no? El que expresa, claro, ¿qué empieza a pasar? Empieza a suceder que los otros quieren entender eso que lograste Ujú. o que expresaste y empiezan a hacerse la pregunta. Una pregunta que a mí me encanta, que siempre es, ¿a quién, o sea, cuáles son tus o sea, cuáles son tus creencias? Definite. Esa es una pregunta que a mí me ha perseguido por, no sé, muchos años, muchos. Definite. Valentina, cuando nos encontramos la primera vez para que me ayudara con esto de las redes sociales y todas las cuestiones, me dice, bueno, definite en... Ay, yo dije, "Oh, no, no puedo. No puedo porque en realidad soy yo. ¿Qué tendríamos que poner? O sea, a mí tendríamos que describir todo lo que he integrado con el tiempo. Claro. ¿No? Tendremos que describir desde que no sé, me relacioné con la primera conciencia por ahí que me ayudó, me asistió al conocimiento intelectual, ¿no? De un aspecto, el conocimiento que contengo, la experiencia, sumándole al afecto familiar, la continentación, la realidad en la que nací, el barrio en el que estuve, en la época de Ujú. la época en la que también nací, ¿no? En términos de era, en términos de siglo, en términos de política, en términos, o sea, imagínense, todo lo que es uno mismo. Y uno dice, ay, conócete a ti mismo y hace un curso De 2 días. de 3 días. O Ujú. sea, la verdad es que parece que es fácil, em, que es fácil entrar como en esos senderos de perderse, buscando uno o buscándose a sí mismo uno en la expresión de la espiritualidad, en la expresión uno no necesita de nada de eso salvo expresarse. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es eso, que es reconocer nuestra expresión máxima, no tenemos que buscar afuera. Lo vamos a practicar afuera probablemente, Mm. porque no tenemos que buscar afuera no quiere decir de que no hay nada en el otro o en lo extensivo de mí en lo que yo pueda. No, no es eso, no es el aislamiento, no es el solo con todo, no es ¿no? El dejar o alejarse, al contrario, te vas integrando cada vez más a la realidad colectiva porque no vas a dejar nunca de ser, estás completamente todo el tiempo. Y entonces parece tan extravagante decirlo, parece, ¿verdad? Sí, me da esa impresión de que a veces se dice que el entorno te determina, pero cuando uno se encuentra a sí mismo, en esto que vos decís, de expresarse a sí mismo como es cuando te conoces, en gran parte de toda tu existencia ya no te determina aquello, te determinas vos a ser de una forma en especial. Claro, y además de, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? La manera en la que determinas, porque la manera en la que determinas es integrando. Claro. O sea, no estás determinando con esto de separación, ¿no? No, Me separo, separo, al separo. contrario. Sino que estoy en ese ambiente en el que me corresponde estar y estoy de la manera que puedo y sé estar. Esta semana también, en una charla que tuve con una amiga, me decía alguna cosa de su experiencia. Yo dije, yo no estoy lista para eso aún. Yo no puedo Mm, ser parte de esa realidad, de ese lugar, ¿no? Yo ujú. expresaba eso. Y también es parte de conocerse a uno mismo, saber cuáles son los límites o cuáles son los peligros en los cuales nosotros nos vamos a ser inmersos, ¿no? Si yo entiendo que hay una realidad que todavía me genera incomodidad, que todavía no puedo pasarla por el discernimiento o que no puedo desarrollar la paciencia que necesito para poder integrarme a esa realidad. Evidentemente que si me expongo a la misma, yo no me estoy conociendo, no estoy aceptando quién soy, ¿no? O estoy tomando una mala decisión, que también a veces es parte del Claro aprendizaje, que ¿no? sí. Tomar malas decisiones. Cuanto más uno se conoce a sí mismo, más puede estar integrado, porque más
en más oportunidades podemos decir que no, por ejemplo. Mm. O puedo decir esto sin miedo a no ser importante, a ser un baluarte y no sé qué. Podemos decir, ay, yo para ahí no podría, porque no estoy listo, no lo entiendo, no es parte de, no sé cómo hacerlo. Qué maravilla que otro pueda, el reconocimiento también de la virtud de otro, el desarrollo de que el otro tiene para integrarse a ciertas realidades. Y conocerse es eso. Conocerse a veces es tener ese refugio, ¿no? Interno. Es decir, ok, tengo un lugar dentro de mí al que puedo ir, reflexionar acerca de esto. Es decir, yo voy a hacerlo porque debo hacerlo, voy a hacerlo porque otros lo hacen y entonces yo también lo tengo que hacer, voy a hacerlo porque quiero experimentar o voy a hacerlo porque no estoy atento. No estoy atento a lo que me voy a exponer o hacia dónde va dirigida mi atención en este caso. Yo creo que el reconocimiento de uno mismo o saberse tiene que ver con también un aspecto de honestidad, ¿no? Esa honestidad que hay que tener para saberse. También cuáles son las cosas que aún me quedan por desarrollar, Claro, cuando ¿viste? uno no encuentra la respuesta El a una conoci- pregunta que se Te hace a lleva sí mismo o a literalmente una a algo que situación. todo mundo dice Mm, que es como difícil, es a la humildad. ¿No? La humildad mm. es ese aspecto tan difícil Sí. de entender, porque la humildad conlleva esas certezas, Mm, conlleva la certeza de sí. ser de ser honesto y a veces hasta eh, s- centrado sobre uno mismo, ¿no? Es decir, la humildad centrada sobre sí mismo pareciera como una Sí, sí, como que no. contradicción, Mm, ¿no? Uno se imagina el humilde como aquel abnegado y no, mirá, la humildad también es reconocerse en las limitaciones y reconocerse en esas limitaciones aceptando las que son así y a veces para eso hay que aplicar a la firmeza y muchas veces a la ferocidad. Es decir, esto es algo que me va a hacer mal, esto es algo que no es bueno para mí. mm. También la humildad implica eso, soy reconocerme en en ese aspecto también. Y acá hay una pregunta de un oyente. Y cortamos Bien. un poco. La pregunta de un oyente. En Facebook. Está la pregunta, dice, buenas tardes, buenas noches, Tic Tac. Con respecto al discernimiento, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestro discernimiento es correcto y no está cargado de nuestras vivencias personales, lo que creemos que discernimos, entre comillas, ¿no? Correctamente. Bueno, el discernimiento siempre va a estar cargado de tu experiencia, porque uno puede discernir en base a lo que piensa otro. Si discernís en base a lo que piensa Mm, otro, no estás haciendo un discernimiento. El discernimiento implica tu propia realidad, implica tu propia experiencia, implica tu propia sensación acerca de la experiencia, ¿no? Tener esa capacidad de separar lo irreal, porque el discernimiento separa, ¿no? Lo real de lo ideal o de lo que no es mm, real, de lo real de lo y a veces lo real es tan atractivo, ¿no? Es algo que podría es una es algo tan lleno de verdad y de que es lo que quiero justamente, ¿no? Y el discernimiento está en eso, es decir, ¿verdad? Cómo puedo salirme de este lugar en el que estoy para acceder a eso, si es posible en mí. El discernimiento sería bueno, lo real. Eso está buenazo, ¿no? Es súper atractivo, satisfactorio, pero yo, o sea, ¿qué me va a pasar a mí en el proceso o en el trayecto? ¿Cuáles serían las probabilidades de que yo, con las herramientas que tengo en el momento presente o con lo que cuento en esta verdad de experiencia, puedo lograr acerca de eso? ¿No? Porque también hay mucho de todos podemos, ahí no hay discernimiento, ¿no? Mira, no no. todos, pero una cosa que es bien importante entender es que no todos podemos, no. Y bueno, no está mal. No todos eh,
eso de vamos para adelante, sí, sí, la motivación esa que es homogénea, ¿no? O sea, que la lanzamos así, homogeneizando, no. Primero tenés que identificarte y tenés que conocerte a ti mismo para después poder decir que podés y que no, porque hay cosas que no. Yo no puedo ser modelo de pasarela mientras haya ciertas estructuras determinadas. Es una realidad. Algún motivador me va a decir, sí, claro que puedes. Bueno, implica que rompa todas las estructuras y para eso tengo que trabajar mucho. Entonces tengo las herramientas necesarias para eso, tengo el ímpetu necesario, tengo el conocimiento necesario, tengo la aprobación necesaria, o sea, lo tengo. Entonces ahí donde aparece esto de, bueno, ¿cómo es el conocerse a sí mismo? ¿Y qué implica? ¿No? Cuando nosotros nos homogeneizamos tanto y nos ponemos todos en tanta, en tanta nulidad muchas veces bueno, no reconocemos cuáles son nuestros valores verdaderos. No podemos discernir entre lo que es real y lo que no. Creemos que todos, no, no podemos todo. Y eso está buenísimo, porque eso me genera además una calidad de individuo. Es algo que es solo en mí o que estaría solo en la posibilidad en mí, que es indivisible y que es imposible. ¿Qué te reí? ¿Qué te Me reí, río Patri? sobre el discernimiento, porque tantas veces nos venden y compramos aquello que, bueno, para manifestar esto, tenés que amarlo, quererlo, visualizarlo, ¿no? Y me pasó una situación con eso mismo, cuando era más inmadura. Mm, Y compartí eso con otra persona, ¿no? Esa motivación de, bueno, sí, tú puedes, todos podemos, no sé cuánto, ¿no? Y cuando lo compartí, la otra persona generó un dinero, pero es porque le dieron un cambio mal. Y, y cuando, entonces se lo quedó, el cambio sí. mal. Claro, ella quería dinero, el dinero vino, Mm, pero vino de una forma inadecuada. Y eso fue un aprendizaje tan enorme, de que si no hay discernimiento, porque no era que ella no supiera de dónde venía el dinero, lo encontró ponele, en el piso y no había nadie en la calle caminando ni nada por el estilo, o sea, eh, le dieron mal un cambio y se quedó con ese cambio porque ella quería precipitar ese dinero. mm. Entonces fue un aprendizaje y un aprendizaje para mí sobre el discernimiento, y cuando uno a veces hacemos esto, tú puedes lograrlo, y no damos todas las herramientas Mm. y todo lo que se genera, porque para mí también fue impactante, que a veces tenemos el verbo y lo usamos así y le enseñamos a otro, compartimos con otro, y después cuando sucede esto también es parte tuyo el error. Claro, cuando, mirá lo que estoy pensando ahora. Cuando al principio uno es un poco como inmaduro en ciertos temas o en la conciencia o cómo se desarrolla, enseña así como a la marchanta, ¿no? Tiramos como semillas así, así, Sí, en nuestra ignorancia, por supuesto, de inmadurez. Cuando te das cuenta de ciertas cosas, no enseñas más, ¿no? porque es inadecuado, ¿no? La Sí. búsqueda es interna y por supuesto lo que enseñas es a buscarse a sí mismo. Y en ese sí mismo no separado de la masa, porque eso es una cosa no como opuesto a la masa, porque lo primero que nosotros en ese también, tú puedes, estás haciendo es oponerse a la masa general, Mm. ¿no? Al entorno o a la cuestión, ¿no? Dice, tú puedes a cualquier precio o a cualquier costo o a cualquier acción, ¿no? Quitarle a otro algo que le corresponde porque tú pensaste que el universo te lo quería dar a vos y quién es el universo y todas estas cosas marañas de pensamiento Sí. y entrevero de percepción que hay acerca de lo que es y lo que no es, ¿no? El discernimiento nos permite justamente llegar a ese punto en el cual, ok, si un otro tuvo esa eventualidad, ¿no? De no entender qué estaba pasando y darte mal el cambio porque no era su día o porque no Ujú. importa o lo que fuera, bueno, también en esa realidad de entender que tú eres parte, ¿no? Y que esa parte del otro que tú te quedas le pertenece al otro.
Y eso, ese discernimiento también puede profundizarse, porque acá estamos como, bueno, lo simplemente, la superficie, Claro. pero profundicémoslo, vamos a complejizarlo un poco. Si sos un estudiante que sabe decretar y que quiere usar la ley de precipitación consciente para obtener, evidentemente tenés que interpretar que por la propia ley eso que estás haciendo es robar y quedarte con algo que no te pertenece, ¿no? Es que es quitarle a alguien algo. Y por la propia ley de precipitación, entonces tú quedaste fuera de toda posibilidad mayor, porque alguien que no respeta la voluntad individual o interviene en la voluntad colectiva para su propio favor, no es alguien bienvenido. Entonces, todo eso, mira, la realidad en la que a veces ignoramos tanto en qué senda nosotros estamos experimentando cuando no hay presencia. Y otra vez volvemos a la palabra presencia, porque se utiliza de una manera múltiple y presencia es estar acá, o sea, presencia o sea, si yo digo presente, estoy, ¿no? A pesar de que en el liceo a veces otro lo decía por mí, pido disculpas por eso, ¿no? Habitualmente cuando uno dice presente es que está. Estar. ¿Qué es estar? ¿No? ¿Qué es estar? Estar es una estrella, pero además, estar presente es ser consciente del momento y hacer el discernimiento o tomar una decisión. Vamos a sacar la palabra discernimiento que disuelve lo irreal, ¿no? Vamos a poner reflexión, que no disuelve nada, que Bien. solamente me permite un espacio de pensamiento, de comunicarme con otro y hacer ese espacio de pensamiento. ¿Sabes la cantidad de personas que en la reflexión le dan poder a una carta? Si yo tengo una cantidad de amigos que las amo, les mando muchos besos, pero están así haciendo un ratito como la reflexión y del golpe sacan el mazo carta y arrancan a preguntarle a la carta. ¿Por qué le preguntas a la intuición externa? Pregunta a tu intuición. Si cuando yo tiro la moneda ya sé lo que quiero que caiga. O sea, es simplemente frenar un poco la avidez por lo que no se ve. Y la avidez por lo que no se ve que está fuera de mí, un poder externo a mí. Algo que es más complejo, más grande o más poderoso, ¿no? Entonces, ¿dónde realmente radica el conocerse a uno mismo? Lo dice Krishnamurti esto, no estoy diciendo yo que no soy tan sabia como él. Él dice, radica en estar dentro de la masa, no salirse, no salirse ni de la masa que nos rodea, o sea, el entorno en el que experimentamos, ni salirse de la propia reflexión, pero perdemos poder. ¿Y cuál es el poder que él decía que uno obtenía, ¿no? En tener el mazo, ¿no? Era eso de que mm, tengo el poder que no le permito que desarrolle el otro. Yo tengo ese poder, no permito que el otro lo desarrolle. Mientras yo sea la que gira la carta, tú no vas a poder sino preguntarme a mí. Entonces también hay una nulidad de tu yo mismo, o de tu Sí. sí mismo, o de tu integración a la compleja realidad en la que nosotros vivimos. ¿Cómo nosotros nos integramos a eso? Yo, por supuesto, como integrado a la masa, no como un opuesto, que a veces se, se vira o se enfoca a tener que pensar en cada palabra que digo. Sí. ¿Cómo reacciono a cada palabra que decís? ¿Cómo me enfoco a cada tema que voy a experimentar o expresar? ¿Y qué de mí hay que voy a poner en posición consciente afuera? ¿Y cuánto tú podés leer en todo eso? ¿No? ¿Qué quiero emitir? ¿No es mucho más simple emitir una frecuencia permanente por conocimiento y autoridad que estar tratando de hacer que vos interpretes algo desde un lugar emanente? O sea, si tú me ves y mi presencia te convence, o mi acción te estimula, o mi forma de vivir te integra, entonces, ¿no es mejor eso que tener intermediarios que a veces no te llevan a reconocerte? Reconocer, ser uno mismo es eso. Estamos sentados en la 91 el día de hoy hablando de esto, de todo, y entender que soltar a veces las seguridades que no son tan
reales, ¿no? O las respuestas que a veces no son tan certeras, soltar implica concentrarse, reflexionar, Mm. mirar cuál es tu intención, cuál es tu objetivo. O sea, qué debe cómo debe de ser la conciencia de alguien que le responde a otro por su dolor? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de experiencia tiene que tener una persona para poder responder las vías seguras de salida del alma de otra persona? Porque cuando ingresamos o integramos el sentido de lo sutil, nosotros no estamos hablando de la persona, estamos hablando del alma, trascendimos la persona. Yo te puedo decir a vos comé esto o otro y tu cuerpo va a reaccionar de tal manera si tengo el estudio necesario y la cuestión consciente, ¿no? Pero ¿qué tipo de persona tengo que ser para decirle a tu alma qué hacer? Claro. ¿No? Entonces el discernimiento, a veces, amparado a través de la reflexión, también está eso del reconocerse a uno mismo, es decir, saber exactamente qué es lo que quiero. Si lo que yo busco es, por ejemplo, en un buen sueldo en un trabajo, bueno, tengo que forzarme, porque para obtener un buen sueldo necesito desarrollar virtudes, conocimiento, técnica, y además ser el mejor en qué, en la práctica, porque no solamente es lo que conozco, sino cómo lo pongo en marcha, y además cómo me adapto al medio, y además cómo entiendo cuál es mi lugar en ese sitio. Todo eso conlleva el conocimiento de uno mismo, si soy capaz o no de sostenerlo, si soy capaz de tener un jefe o no, si soy capaz de ser jefe o no correctamente, si la tarea del jefe es expandir, ¿por qué someter? ¿No? Entonces, ¿cuál es la intención ahí? Hay mucho de esto de conocerse a sí mismo que trasciende la individualidad. Entonces, conocerse a uno mismo implica ser parte de la masa. Creo que nos tenemos que ir a la pausa. La última y nos vamos a la pausa. Y enseguida venimos con este tic-tac del día de hoy. Interesante. Tiene relación, sí. Hay una oyente que me dice, bueno, eso tendría una relación directa con el apego o ¿no? La forma de experimentar. Eh, bueno, yo con el apego tengo mis... justo esa palabra que está tan puesta, ¿no? Yo creo que estamos tan acostumbrados a creer que crecer, que es no solamente deshabituarse, ¿no? Deshabitarse de la sociedad o del entorno, sino que además desapegarse, o sea, llegar a un punto. Creo que eso es una sola senda, ¿no? Es una senda que muchos han tomado que no ha resultado tan, digamos, en satisfacción compleja, ¿no? O sea, la masa no ha sido beneficiada mucho por esa realidad. Y no es una crítica hacia el desapego, ¿no? Porque el desapego interpretado de una manera correcta no sería no tener, porque todos pensamos que desapegarse es no tener, es que no me duela, es que no lo quiera, es que desapegarse implica entender que eso forma parte de una realidad específica y que puede estar en este aspecto siendo parte como, si no es necesaria, deberían de no ser parte. Y ahí es donde nosotros no integramos mucho el sentido de permanencia o de impermanencia, no lo integramos tanto. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido verdadero tiene? Cuando uno se conoce a sí mismo, entiende que hay momentos de uno mismo que debe dejar ir. Imagínate que yo quisiera tener no sé, el mismo tamaño que cuando tenía 5 años. O sea, hay un momento de mí, ¿no? Que se ha transformado en el siguiente y así. Y lo mismo es para cómo es la concepción del mundo o de mi realidad con relación o de mi integración en el mundo. Es decir, bueno, si estoy apegado a ideas, estoy apegado a sensaciones, estoy apegado a creencias, estoy apegado y me siento atrapado en esa realidad, obviamente trabajar el desapego o ingresar el desapego en tu universo es lo mejor que te puede pasar para que te puedas integrar verdaderamente, para que tú puedas tener o obtener y ser parte de algo conscientemente. Y no es como un ciclo también, Aida.
Mm. esto como lo explicaste recién, me desapego de todo lo que me mantenía estancado, pero me tengo que apegar a otras cosas que me van a dar cierta liberación o cierto entendimiento desde otro lugar para poder avanzar y otra vez después desapegarme de eso para otra vez empezar a Yo siempre pegarme, que las no sé si es personas la hablan del palabra. apego-desapego, ¿no? Me lo imagino así como vos imaginate que sos Un como, velcro. sí, como un imán. Claro, Imagínate. Hay una escena en una película que miraban mis hijos. Ay, no me acuerdo. Era de un mundo en el que eran todos, electrodomésticos, una cosa así. Se llamaba, eh, ¿cómo? Robots. Ah, robots, esa, ahí está. Había un momento en el que él corría y estaba todo imantado, y corría y todo lo perseguía. Yo siempre veía esa parte con ellos y siempre pensaba, eso tiene que ver con la forma en la que uno quiere desapegarse y no puede, ¿no? Cuando uno quiere comprender la realidad desde un lugar distinto y todo eso que es parte de mi universo me sigue y me sigue y me genera un peso extra, ¿no? sí, Ujú. Apegarse a algo además es tener una sensación, una emoción, o sea, relacionarlo a través de, por supuesto, eso que me genera, que me devuelve, ¿no? Esa realidad que no tiene por qué ser material. A veces también nosotros relacionamos el apego con las cosas y no son solamente las No. cosas, ¿no? El apego puede venir a través de distintas manifestaciones, sensaciones, emociones, sentimientos. Por ejemplo, hablaba eh, alguien hace un tiempo, decía, bueno, ¿qué sería como el apego más difícil de comprender? Bueno, a la estructura de la infancia, ¿no? Ujú. La Claro. estructura de la infancia es un apego que tenemos, que creemos que ese momento en el inconsciente colectivo existe como bueno, ¿no? Ujú. Lo, eh, lo inherente a ese momento. Desapegarse es crecer, ¿no? Es claro. permitirse ingresar a este espacio de tiempo presente donde voy a manifestar todo lo que he sido, todo lo que me ha pasado, todo lo que he tenido que vivir o experimentar, sin que haya digamos, como una necesidad de estar atado a esa experiencia. Siempre hablamos acá de lo cotidiano, ¿no? De lo común, no de aquello que requiere de una atención específica o especial. Siempre hablamos de lo que nos pasa a todos, ¿no? Eso de la memoria siempre anclada allá, lo pasado siempre fue mejor, ¿no? Sí, La madre la selva, añoranza. la añoranza. Bueno, no es lo mismo. No, no, La añoranza es algo que necesito, pero para adelante, ¿no? Añoro esto que es, pero adelante, quiero encontrarlo adelante. La melancolía o sea, la nostalgia me sí, lleva hacia el momento en el que pasó, pero no lo espero adelante. Creo que ya eso no puede volver. La añoranza tiene eso de querer ponerlo adelante. Todavía hay algo de esperanza en la añoranza. Ujú. Entonces, este, en este desapego, ¿no? O en esta realidad del apego a pegarse, también hacia los resultados. Por eso ingresa la añoranza, ¿no? Eh, em, em, a los resultados que necesito para tal o cual cosa. También desapegarse a veces es ir como la foja en blanco. Siempre pienso que llegar al papel en blanco no es tarea fácil, porque no implica borrar, sino crear nuevo, ¿no? Y con todo lo que hay además. Entonces, em, ¿qué implica estar apegado o no apegado? Implica entender cuando se trata de uno mismo, ¿no? Entender que todo lo que es el resultado, o sea, todo lo que soy en este presente, o sea, estar presente, es el resultado de absolutamente todo. Bueno, vamos a ver, ¿en qué de mí hay eh, que, que quiere mantenerse, porque quiere ser escuchado? ¿Qué de mí hay que quiere ser escuchado? ¿Cómo quiero ser escuchado todavía? Entonces, hacerse esa pregunta. Decir, bueno, ¿cómo que? ¿Qué respuesta espero? Bueno, no es la respuesta lo que espero. Espero ser escuchado de esta manera.
¿Y qué estoy haciendo para eso? ¿Qué verdaderamente qué estoy haciendo? ¿Estoy solo llamando la atención? Bueno, si solo llamo la atención no voy a recibir la respuesta que espero. Voy a recibir una aceptación de mi llamado de atención o una negación, Ujú. pero no la respuesta que espero. Entonces, si yo no me preparo personalmente, si yo internamente no voy trabajando esos mecanismos de integrarme y sin desintegrarme, o sea, yo entendiendo quién soy completamente, teniendo ese aspecto de coherencia fundamental que es no me voy a mentir, por Dios, ¿no? O sea, ya no quiero emularme, ya no quiero hacer de cuenta, me voy a enfrentar, me voy a poner de frente y me voy a decir, bueno, bueno mira, esto es lo que es, esto te está pasando, ¿querés esto? Bueno, esto no puede ser, ¿no? A veces esto no puede ser, porque si yo pongo en, en la balanza, ¿no? Pongo, eh, quiero hacer una tortilla y lo que tengo en casa es no sé, imagínense una tira asado, no puedo. No puedo hacer una tortilla, pero que tengo una tira asada. Bueno, ¿qué puedo hacer con la tira asada? Además de hacer la cena. ¿Qué puedo hacer? Es tan sencillo o simple como eso. Reconocerse. O sea, estoy dispuesto a dejar para después o cambiar la posibilidad o cambiar las opciones, o sea, cambiar la idea de la cena o me voy a posicionar en como no hay tortilla no comemos. O sea, o te voy a servir el pedazo de carne, te voy a decir, esta es la tortilla que vamos a comer hoy, o sea, ignorando absolutamente. Bueno, eso estará pegado a algo. Es algo tan irreal estar apegado, es tan irreal, apegado a la necesidad de que vuelva algo que no puede, a que las cosas no hayan sido como fueron, a que yo sea una persona de 1,90 m para poder ser ¿no? Una de pasarela, yo qué sé. O sea, las cosas son así en este presente, son de esta manera. Yo puedo querer modificar el presente, puedo querer aceptar el presente, puedo no aceptar el presente, ok, parte de ti mismo, pero reconocerlo. Reconoce que hay una parte de ti que no está aceptando para qué, para medir los cambios. Porque también si yo quiero transformación, quiero potencializar, esa palabra, potenciar, tal cosa o tal Ujú. otra, pero no la reconozco, no reconozco los obstáculos que tengo, también, ¿no? Es decir, bueno, hay, eh, ¿por qué habitualmente queremos estar desligados de nosotros mismos? Es algo, nosotros queremos desligarnos para obtener. Nosotros lo que hacemos es posponernos. Habitualmente es ser irreflexivos, es no discernir, es no reconocernos, es castigarnos hasta el máximo, es someternos a trabajo, conciencia, no sé qué, ideas, hasta destruir el vehículo que nos porta, ¿no? Y hablando de este punto, ya desde el punto de vista del alma, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de discernir, trascender, desarrollarnos, conciencia, espíritu, no estamos hablando del cuerpo. Para hablar de cuerpo, volvemos otra vez. Bueno, ejercitalo, alimentate, ten una vida estable, no contaminada y vas a tener la experiencia de vida que eso te provea. Cuando hablas de conciencia, desarrollo, integración, consideración, ya estás experimentando el alma. Aunque no lo creas, aunque Claro. creas que no existe, aunque lo estás experimentando igual. Porque si no nos limitaríamos solamente a la experiencia del cuerpo. La experiencia del cuerpo que tiene lo que ya nosotros todos conocemos, el marco, ¿no? De las necesidades Ujú. básicas y el desarrollo determinante. No hay nada más ahí. Cuando uno se conoce a sí mismo y entiende que el sí mismo no queda en el cuerpo, no lo puede buscar afuera. Tiene que buscar el desarrollo de dentro del cuerpo de ese aspecto que va a que ocupar todo el cuerpo. Todo el cuerpo que es, por supuesto, tu aspecto físico o tu desarrollo consciente físico, más tu estabilidad desde el punto de vista psicológico, Sí. ¿no? Tu salud mental, más tu integración social, más tu vitalidad social, o sea, cómo integras.
Y entonces ahí el alma comienza a desarrollarse y el aspecto de unidad empieza a ser cada vez más sí mismo, porque quien hace eres tú, quien experimenta eres tú, quien concreta eres tú, quien integra eres tú. No te salís de ti. No hay manera de que no seas tú. Entonces cuando alguien quiere ser grandioso y empieza por afuera, tú tenés que hacerte la pregunta si verdaderamente lo que quiere es ser grandioso o quiere el elogio, ¿no? Y la satisfacción, que no es felicidad. Entonces ahí hay ese puente que transitar, ¿no? Y lo vamos transitando de ida y vuelta 300 veces. O sea, vamos a pensar que estamos por ahí, el buen camino y la en coche y ya no va a ser. Y Sí, después decir, bueno, ¿cuál es el propósito? claro. O sea, ¿cuál es verdaderamente el propósito de que yo integre o me integre a esta realidad, aporte a esta realidad, conscientemente dé de mi vida para esto, de mi sí mismo? O sea, que yo dé a esta realidad, de tiempo-espacio, de conciencia, conocimiento, ¿no? Y proyección. ¿Cuán valiosa es esa realidad para que mi sí mismo esté integrado a eso? Y así podemos decidir también dónde queremos ser parte y dónde no. Claro, ahí tenemos que balancear el beneficio, ¿no? Y ahí otra vez volvemos a empezar. Discernimiento, reflexión, o sea, bueno, ¿cuál es que me beneficia esto a mí? ¿En dónde o en qué punto me beneficia ser parte? O sea, si Claro. la integración a esto me va a implicar, ¿no? Desestabilizarme en otro aspecto, bueno, tendría que razonarlo, a ver qué de mí puedo aumentar para seguir siendo parte, qué de mí no quiere aumentar para seguir siendo parte y espera la devolución o que alguien más me cubra esa realidad y así cada vez. Es más difícil ser uno mismo que seguir un gurú. Es mucho más difícil Claro. centrarse en sí mismo sin desapegarse del entorno o de la materia o del grupo que ser parte de un grupo y que todo te lleven y te digan qué hacer y que no sé qué. Es mucho más complejo y mucho más profundo es ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de simplicidad, ¿no? Como la palabra o la simpleza, como simplemente, como la palabra que hoy elegimos, no estamos hablando de algo sin importancia, estamos hablando del el último escalón, ¿no? Que somos nosotros. Y el primero. Y ahí, si lo vas poniendo en el movimiento del universo, entenderás perfectamente que nosotros lo que hacemos en todo tiempo y espacio es seguirnos para encontrarnos, ¿no? Ujú. Y lo hacemos en múltiples formas, de muchas maneras, con muchos nombres, y siempre lo importante es que en ese proceso haya esa flexibilidad, ¿no? De reírnos de que un Sí. día, no sé, Casi estábamos haciendo tropezamos. paro de mano en la playa porque creíamos que eso iba a abrir el universo del no sé quién. Y es que es una comedia universal la que vivimos, ¿no? Entonces hay que reírse y hay que disfrutar y hay que tener ese espacio de benevolencia por el proceso de crecimiento Sí. y de reconocimiento, por supuesto, ¿no? Cuando hacemos rituales, sobre todo, o nos enfrentamos a una experiencia, ¿no? Ujú. Superior en conciencia, en comunidad, en comunión, y descubrís que, bueno, el dar de mi unidad, el dar de mi unidad o de mi sí mismo al grupo es parte justamente de la expansión de la idea original y no de mí. Y entonces consideren eso como un aporte, ¿no? De la vida, como si ustedes tuvieran todos sus ahorros y los pusieran a andar en una empresa que muchas veces el beneficio no va a ser para ti. Entonces, Mm. también ahí en ese discernimiento, también ahí en ese proyecto personal, también ahí en esa decisión de dónde vas a poner tu sí mismo andar, tiene que estar el cuidado y la atención puesta en la perfección, que es lo que buscas, y no en la perfección que buscan otros.
Este fue el tic-tac del día de hoy, así que gracias por haber estado ahí tan atentamente, gracias a todos los que estuvieron escuchando a través de las plataformas de la radio, por supuesto de la antena, por supuesto de la plataforma de Facebook de la 91, gracias Calero por siempre tener todo correctamente andando, gracias Vale por el aidarosa.44 en YouTube, que también estuvimos presentes por ahí, y gracias a mis compañeras de mesa del día de hoy, Gracias a ti, gracias a que ti. si no hay equipo, esto no sería posible. Gracias a los que aportan con su atención, a los que no sabemos que están ahí y a esos que siempre los pensamos, ¿no? Y ¿Verdad que que sí? enviamos mucha de nuestras bendiciones para todos los que aquellos que silenciosamente escuchan y se siente también esa retroalimentación de los que están y de nuestra voz que para muchos tampoco tiene rostro, ¿no? Nosotras siempre decimos de que por Facebook se ve y nos vemos y que tal, pero bueno, aquellos para que los que solo mi voz llega hasta tu oído y tu reflexión interna también replica esta emoción que va en la onda, gracias y todo mi amor para cada uno de ustedes. Chao. Gracias.